Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Hola amigos internautas, bienvenidos a Bolivia News, tu encuentro con las noticias de Bolivia para el mundo. Hoy, como todos los días, les vamos a mostrar las noticias más importantes que tiene nuestro país. Así arrancamos con las noticias hoy jueves, el 17 de octubre. 500 policías están en el trópico de Cochabamba para ejecutar el plan Chachapuma-Chapare contra la inseguridad ciudadana, según informó el comandante departamental de la policía, Alberto Suárez. El contingente estará 30 días en la zona y está formado por efectivos de Cochabamba, La Paz, Santa Cruz y Oruro. El jefe policial informó que con la presencia policial se espera mejorar la sensación de inseguridad en el trópico de Cochabamba y acabar con los linchamientos que provocaron la muerte de 5 personas entre enero y septiembre. En todo caso, nosotros vamos a promover la cultura de seguridad ciudadana para que las personas tengan una convivencia pacífica, declaró Suárez. Más noticias en Bolivia News. El senador opositor boliviano Roger Pinto se reunió ayer con legisladores brasileños para pedir su apoyo y conversar sobre las mafias de las drogas que operan en Bolivia. Pinto acusó a integrantes del gobierno boliviano de estar vinculados a esos grupos. En el encuentro participaron legisladores que profesan la misma religión evangelista de Pinto, quien estaba acompañado de su abogado Fernando Tiburcio. Pinto responde ante la justicia boliviana por 5 juicios de supuesta corrupción y en uno de ellos ya ha sido condenado a 1 año de prisión, por lo cual el gobierno pidió su extradición. La Comisión Nacional de Refugiados, CONARE, aún no se ha pronunciado sobre esa solicitud. Nos vamos con una noticia importante que enorgullece a todos los bolivianos. Catherine Barbosa, bióloga boliviana e investigadora, está entre las 10 mujeres que lideran la ciencia en América Latina, según señala una publicación de la BBC. Barbosa trabaja en el Programa para la Conservación de los Murciélagos de Bolivia y la Red Latinoamérica para la Conservación de Murciélagos. La página en español de la BBC destaca cómo su aporte a la ciencia, el redescubrimiento en Bolivia del murciélago nariz de espada. Me emocionó mucho ver cómo muestra la investigación. Ayudó a cambiar la percepción que tenían los habitantes de ese lugar en el departamento de Santa Cruz sobre estos animales. De hecho, se creó la primera área en Latinoamérica para proteger una especie de murciélago amenazada, comentó Barbosa. Y les contamos que hoy se cumplen 10 años de los sucesos del Octubre Negro en nuestro país y el hecho será conmemorado con actos en las 9 capitales del país, según informó el diputado masista Darwin Choqueribe. Las víctimas de octubre realizaron sus actos ayer y protagonizaron una marcha desde Cruce de Viacha hasta el peaje de la autopista La Paz-El Alto. El párroco Sebastián Obermayer ofreció una misa en honor de los caídos desde hace 10 años. Posteriormente, las familias plantaron una cruz en contra de lo que describen como impunidad del expresidente Sánchez de Lozada y sus colaboradores. El presidente Evo Morales entregará hoy una declaratoria en un acto a realizarse en la ciudad de El Alto, donde asistirán movimientos afines al gobierno, pero los protagonistas y familiares de las víctimas dijeron no haber sido invitados. No hemos recibido ninguna invitación oficial, marchamos el miércoles y tenemos otras actividades para el 17 de octubre. No estaremos en el acto del gobierno, dijo el abogado de las víctimas, Freddy Ábalos. En octubre del año 2003, la llamada Guerra del Gas arrojó más de 60 muertos y más de 400 heridos, luego de que se rechazaba la venta de gas boliviano a mercados norteamericanos. El hecho provocó además la caída del gobierno de Sánchez de Lozada y su posterior salida del país. Con más noticias les contamos que el Gabinete Ministerial aprobó el decreto supremo que reglamenta la ley del libro y fomento a la lectura Óscar Alfaro, según informó el ministro de Cultura Pablo Brux. La norma incluye entre sus beneficios la aplicación de tasa cero al impuesto nacional al valor agregado para la importación y la venta de libros y revistas que circulan en el territorio nacional. El ministro explicó que esta baja en los aranceles se permitirá que los libros importados cuesten un 16% menos. A continuación les presentamos nuestros datos económicos. Cotización del dólar para la compra 6.86, para la venta 6.96.
El euro se cotiza en 9.27. El yen se cotiza en 0.06. Tiempo de deportes en Bolivia News. Así arrancamos con deportes hablándoles de automovilismo. Happy Peredo está de regreso y ayer ganó la cuarta etapa del Gran Premio Integración del Oriente y se mantiene como líder en la N3. Manolo Ortiz ayer se ubicó en el segundo lugar y en las motos Aníbal Gamón ayer volvió a ganar la etapa. En Quadratrack 4x2 Gary Barberí fue el primero en llegar y en la N3 nacional ganó Ronil Aguilera. Y bien, amigos internautas, con esta información llegamos al final del encuentro informativo de Bolivia News. Muchas gracias por haber estado con nosotros. No se olviden de enviarnos sus comentarios a Facebook, Twitter y YouTube, que son muy importantes para nosotros. Y no se olviden de suscribirse al primer canal de televisión online de Bolivia, Bolivia Web TV, al alcance del mundo. Hasta pronto. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.